Y es Dios, es la Virgen la que te ha llamado a este lugar santo. Esta mañana va a ser tierra santa, tiempo santo para nosotros. Por eso invoca al Espíritu con todo tu corazón, para que ese corazón de piedra se vaya haciendo blandito, dócil a la acción del Espíritu. Estoy convencido que el Señor nos quiere dar ahora mismo un abrazo enorme a cada uno de nosotros. Por eso vamos a recibir a Jesús sacramentado, a Jesús en la Eucaristía, con este corazón abierto, pidiéndole a Él que venga a hacer milagros. Yo no quiero salir por la puerta de esta capilla esta mañana sin haber vivido un milagro de conversión, de sanación, de encender en el fuego del amor de Dios a mi familia. Por eso vamos a pedírselo a Él, al que es capaz de hacer y obrar grandes maravillas. Llevando hasta el altar, en adorar sus Eucaristía. El altar se unen a adorar a Jesús Eucaristía. Real amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Bajando y llegando hasta el altar, Jesús Eucaristía, ángeles bajando y llevando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, y todo, mi fuerza, mi ayuda, mi esperanza, mi todo, mi fuerza, mi ayuda, mi esperanza, mi todo, mi fuerza, mi ayuda, mi esperanza, mi todo, mi fuerza, mi ayuda, mi esperanza, real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, pan de vida, real, amor de los amores, el pan de vida. Dios mío, yo creo y espero en ti, os adoro y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no esperan, no os adoran y no os aman.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, en reparación de los sacrilegios, ultrajes e indiferencia con que le he ofendido, y por los méritos infinitos del corazón de Jesús y del corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Bueno, querida familia, el título de este retiro es Las virtudes domésticas de la Sagrada Familia. Las virtudes domésticas de la Sagrada Familia. Cómo la Sagrada Familia vivió en Nazaret. Por lo tanto, el texto evangélico al cual os remito es ninguno. Porque vamos a ver la vida oculta de Jesús. Años y años de vida de la Sagrada Familia en Nazaret. Yo el tiempo que estuve en Tierra Santa me gustaba mucho todos los fines de semana, religiosamente me escapaba a Nazaret. Hacía una cosa que era tremenda, porque unos norteamericanos diseñaron lo que se llama el Jesus Trail, el sendero o camino de Jesús, que es como un camino de Santiago en Tierra Santa. Sacaron las rutas del siglo I, entonces yo me iba de pueblo a pueblo caminando como caminaba Jesús, y siempre empezaba en Nazaret y empezaba a caminar por los caminos de Galilea. Entonces me echaba un bote de champú en la mochila, la ropa de cura, y porque claro, tenías que ir en pantalón corto y un poco de dinero por si te pasaba algo, y vida hippie. Por ahí, caminando de pueblo en pueblo y por supuesto diciéndole a tu madre que estabas en Jerusalén tranquilamente en casa pasando el fin de semana. Si eso hacemos los curas, que no harán, en fin, bueno. Os lo digo para vuestra tranquilidad con vuestros hijos. Bueno, y siempre empezaba en Nazaret porque es un lugar especial y cargado de gracia. Por eso nosotros nos vamos a ir esta mañana a vivir a Nazaret. De hecho, fijaos la predilección de la Virgen María por los lugares pequeños. Ayer, pues hablando con una persona, no recuerdo, me decía, es que hay que ver qué sencillo es Fátima. Dice, pero también Lourdes, la vida de Santa Bernadette. Y decía yo, no, y la vida de San Juan Diego, en Guadalupe, México. Un chico sencillísimo. Y luego pensaba, y Nazaret. Claro, y empezabas a trazar la línea roja que conectaba todos estos puntos. Y dices, es que a la Virgen María le encanta lo pequeño, lo que no aparece, lo que no sale en los mapas. O sea, hay una predilección tremenda de Dios por los largos espacios de ocultamiento donde tu vida solo está manifiesta a Él y punto. Pensad, por ejemplo, en la vida de Moisés. La vida de Moisés, 120 tacos según la Biblia, longevidad. En aquella época las naturalezas eran duras, sí señor. Bueno, pues se divide en tres partes. 2/3 de la vida de Moisés son vida oculta. Pero pensad en la vida de Elías, apenas unos pocos años de ministerio público, el resto todo oculto. Pensad en la vida de San Juan Bautista. Pensad en la vida de Jesús. Y me diréis, bueno, hay algunos casos como no. San Pablo tenía TDAH, claro, vamos, sin diagnosticar porque en aquella época no había todas estas cosas, pero si ese hombre estaba de todos lados para arriba y para abajo. No, contad cuántos años hay desde la conversión suya en Damasco hasta que parte con su primo, bueno, su primo no, su amigo Bernabé, al primer viaje apostólico. Hay 10 años donde él estuvo retirado en un desierto de Arabia, dice él, interiorizando la experiencia de Damasco, y después se volvió a Tarso, a su pueblo natal. Estuvo 10 años de ejercicios espirituales después de su conversión. O sea, es tremendo. La vida de un cristiano, igual que la de una familia, es como un iceberg. Solo vemos el 10% que está por encima de la línea de flotación. El resto está escondido. Y a Dios le... Iba a decir que le encanta, no, le enamora la vida escondida. Le enamora hacer milagros allí donde no se ven.
Le enamora colocar el cielo en aquellos sitios que no salen en el mapa de la tierra. Increíble. Vosotros pensad cuáles son nuestros deseos y nuestros sueños. Todo lo contrario. Pero atención, porque fijaos a quienes escoge la Virgen María como videntes en todas las apariciones. Aquí 3 niños. Tú imagínate que te vienen tus hijos diciendo que se les aparece la Virgen. Lucía era la más grande. No sé si eran 9 años o los demás. O sea, ¿tú qué crees? Santa Bernadette, en Lourdes, la familia más pobre de Lourdes, no tenían ni casa. Y como en ese pueblo todo el mundo era muy bueno y no había nadie en la cárcel, decían, pues os dejamos una prisión para que viváis dentro de ella. ¿Es una cosa? Una niña que no sabía ni leer, ni escribir, ni hablar francés. O sea, siempre a la Virgen María le enamora lo humilde y lo sencillo. ¿Alguna vez hemos estado al lado de una persona humilde, sencilla, y te has enamorado de esa forma de ser? Porque a Dios es lo que le encanta. Nosotros, en cambio, vamos con un currículum colgado de la boca, ahí para que lo vea todo el mundo. Y Dios es todo lo contrario. Pensad en San Juan Diego, en Guadalupe, México, que lo primero que le llama la atención a San Juan Diego en las apariciones de la Virgen es que la Virgen le llame de usted, porque a San Juan Diego nadie en su vida le había llamado de usted, y el respeto con el que le trata la Virgen, porque San Juan Diego se había acostumbrado toda su vida, él era indio, y en aquella época era, bueno, las costumbres de la época, la escala social más baja. En aquella época él estaba todo el día reconociendo a los demás por encima de él. Y cuando la Virgen baja y le reconoce a él, el pobrecito niño se queda como asustado. O sea, a la Virgen le enamora la humildad. Decía Santa Teresa, utilizando el símil del juego de ajedrez, que la humildad es la dama que da jaque mate al rey divino, que le da jaque mate a Dios. Por eso nosotros en esta mañana vamos a bajar a lo sencillo, a lo escondido, a lo humilde. ¿Cómo era Nazaret en la época de Jesús? Bueno, generalmente los sacerdotes, muchas veces predicando, suelen decir que Nazaret era una aldea perdida. Falso. Nazaret estaba a 6 kilómetros de la capital de Galilea, que en aquella época era hasta el año 19 después de Cristo la ciudad de Séforis. A partir del año 19 después de Cristo la capital fue Tiberias. Por tanto, Nazaret era una aldea pequeña, apenas 150 habitantes, pero no estaba tan perdida. Podríamos decir que era el Lajos de aquella época. O sea, Lajos está perdido, hombre, estás a 5 minutos de Toledo. Bien, no es el pueblo de referencia. Tú dices, vengo de Lajos, es que casi te lo calla, vengo de Toledo. Pero no estás perdido. Pequeño era Nazaret, pequeña, pero no perdida. Pero pensad que Galilea era la región más alejada de Jerusalén y por tanto la región menos apetecible para un judío para vivir. De hecho, en las excavaciones de Séforis, a mí me dio clase la señorita Meyers, norteamericana, que era la jefa de excavaciones de la ciudad de Séforis. Lo que han revelado es una ciudad enorme de 40.000 habitantes, pensando, la capital de Galilea, y una ciudad sumamente helenizada, romanizada. Tenía un teatro como el de Mérida, para hacer obras de teatro paganas. Está llena de mosaicos de mitología griega, donde se representan cosas tan bonitas como a Hércules borracho. O sea, dando culto a las cosas a las cuales hoy día el mundo da culto. San José y Jesús trabajaron allí en Séforis, porque de hecho por las excavaciones arqueológicas se sabe que era población de aluvión, vivían en la última casa del pueblo, en los chalés adosados de la legua. Entonces, claro, si eres de Toledo toda la vida, a lo mejor estás en el casco. Si eres población de aluvión, vas al extrarradio de la ciudad.
y la casa que ocuparon en Nazaret era la última, con lo cual es señal de que ellos llegaron allí como población nueva, lo que hoy día se llama mano de obra especializada. Sabéis que hace unos años existía la mili y tenías que hacer la mili. En Israel, en la época de Jesús, había mili para los soldados, pero había también mili para los carpinteros, mili para los canteros. Y es que cuando había obra pública se hacían levas de población para que fueras a trabajar a esos sitios y tenías que ir. Sabemos que San Joaquín y Santa Ana, porque hay restos de una iglesia paleocristiana en Séforis, vivieron allí en Séforis. Dato que nos confirma Ana Catalina Emmerich, lo conocéis, en sus famosos escritos, en los cuales ella, una monja alemana del siglo XVIII, vio la vida de Jesús. Séforis no se había descubierto. Cuando se descubrió se pensó que solo había población pagana, luego se descubrió que había un pequeño barrio judío. Pero ya 3 siglos antes, esta monja que tenía visiones de la época de Jesús, nos había contado que ella había visto a Joaquín y Ana viviendo allí. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque ¿dónde escogen para vivir? ¿Qué lugar escoge para vivir la Sagrada Familia? ¿El entorno más cálido o el entorno más frío? Religiosamente hablando. Es que mira, Valentín, en mi pueblo no se puede rezar. O sea, tú como estabas en San Juan de la Cruz, pues ahí mola. Pero es que ¿dónde estamos nosotros? ¿Entendéis? Es que ojalá yo tuviera una casa al lado de, fíjate, todos estos matrimonios que son amigos míos, que se juntan en tal sitio. Tentación constante de los curas y de las familias. Voy a buscar el entorno más hipercálido. La Sagrada Familia no vivió en un barrio de Jerusalén. De hecho, cuenta el Evangelio de San Mateo que la Sagrada Familia a la vuelta de Egipto, ¿dónde se quisieron quedar? En Belén. Belén es una buena zona para vivir, ¿eh? O sea, si yo tuviera que comprar el chalet, Belén. Estás al lado de Jerusalén. Es el lugar más religioso. O sea, ahí se tenían que hacer unas oraciones, unos retiros, unos worships, una cosa maravillosa. Belén. Y se van 150 kilómetros más al norte, donde la gente estaba relajando. Lo siguiente, al entorno más frío a vivir. O sea, ¿nos damos cuenta cómo nosotros nos podemos identificar con la Sagrada Familia? O sea, ellos viven en un mundo completamente hostil. De hecho, cuando la Sagrada Familia baja a Egipto, nos cuenta también Ana Catalina Emmerich que el mayor sufrimiento que tuvo San José en Egipto es que cuando llegó a las pocas comunidades judías que había en Egipto, resulta que esas comunidades judías ya apenas practicaban su fe judía. Tenían ídolos, daban culto a otros dioses, tenían amuletos. Y San José se queda a vivir en una ciudad donde prácticamente los judíos, nos cuenta Ana Catalina Emmerich, se juntaban para rezar, pero ya no rezaban con los salmos porque se les habían olvidado los salmos y la música. Los judíos rezaban cantando, se les había olvidado la música de los salmos. Hasta tal punto que San José, nos cuenta Ana Catalina Emmerich, construye una pequeña sinagoga chiquitita donde se va juntando con alguna familia aquí y para allá y les enseña a rezar. O sea, esto es increíble. En el entorno más frío. Entre otras cosas, esto que os estoy contando lo confirma la arqueología, no son solo las visiones de Ana Catalina Emmerich. Ha aparecido restos en Elefantina, un sitio de Egipto, de una antigua comunidad judía y de un pequeño templo que ellos tenían. ¿Sabéis en el altar de los sacrificios lo que han aparecido? Huesos de cerdo. ¿Sabéis lo que significa eso? Esos judíos ofrecían cerdos en sacrificio a Dios. Eso no es que esté prohibido, es que está requete prohibido en el Antiguo Testamento. ¿Y sabéis lo que han aparecido en ese templo? Varios altares.
¿Cuántos altares tenía que tener un templo judío? Uno, porque ¿cuántos dioses hay? Se aparecen varios altares, es que ellos ofrecían a varios. No encontrando sitio para vivir la Sagrada Familia, nos cuenta Ana Catalina Emmerich que construyen una especie de casita aprovechando los restos de un templo pagano que tenían a las espaldas y que se estaba un poquito medio cayendo. Como vemos, la Sagrada Familia, cuando tuvieron que elegir mudarse a Egipto, dijeron: vamos a escoger el sitio religiosamente más guay, el mejor, el que más mola, para estar a gustísimo. El entorno más frío. O sea, aquí vemos hasta qué punto los planes del Señor son distintos de los nuestros. Hasta qué punto una de las virtudes de la Sagrada Familia es la de generar en familia un clima espiritual tan potente y vivir rodeado de tanta luz que no te asustan para nada las tinieblas que hay en el exterior. Cuenta Ana Catalina Emmerich: a San José la estancia en Egipto se le hacía cada día más pesada. La gente tenía una idolatría horrible. Incluso ofrecían sacrificios humanos, sacrificando a niños con malformaciones. Sabemos que esto es verdad. El dios al que se le sacrificaban los niños era Moloch. Era una práctica no solo extendida en Egipto. Incluso pensaban que quien hacía eso era el más piadoso. También el lugar judío estaba metido en estos horrores. Tenían un templo que decían que era como el templo de Salomón, pero era una vanidad risible muy distinta, porque dentro de él había figuras impúdicas y se realizaban cosas horribles. Allí ya no se cantaban los salmos. Dios te entiende y entiende las circunstancias que rodean tu vida. Cuando estás en medio de un ambiente pagano, cuando te estás partiendo la cara porque tus hijos estudien en un colegio religioso de los nuestros, cuando te estás esforzando por elevar el clima y el tono espiritual de tu parroquia, de tu pueblo, Dios te entiende. Porque este es el lugar en el que Él ha vivido y el que Él ha escogido para vivir. Ha escogido lo más frío, donde tú nunca pondrías el dedo. Lourdes y Fátima, los que hemos venido por la parte de Coria, sabemos lo que hay que hacer para venir, ¿verdad? O sea, los que hemos cogido el camino ese pocho, que decimos, ¿pero por dónde te está trayendo el GPS? Pues pensad lo que sería hace 100 años. O sea, Dios escoge para tu vida las circunstancias que tú no escogerías. Por eso en este retiro, reconcíliate con las circunstancias que te rodean. Abraza las circunstancias que te rodean. Abraza las limitaciones que rodean a tu familia. Abrázalas y no te quejes de ellas. ¿Sabéis lo que le dijo el Cristo de la Divina Misericordia a Santa Faustina Kowalska cuando ella se quejaba del bullying que le estaban haciendo? Porque decía que Jesús se le aparecía y claro, otros decían, bueno, en fin, yo qué sé. Y le decía Jesús: lo que más purgatorio acarrea son las quejas. ¿Y sabéis lo que le dijo la Virgen María a los niños? Siempre les daba las gracias por venir, gracias por haber acudido a mi llamamiento, excepto una vez que la Virgen les regañó y les dijo: dejad de quejaos. Y cuando os vengan quejas, repetid siempre: por tu amor Jesús y por la conversión de los pecadores. Y esa frase la repetían los niños cada vez que tenían una dificultad. Abraza cada una de tus dificultades. Pegad un abrazo a cada una de vuestras circunstancias. Siguiente, clima de oración. San José, igual que nos contaban ayer Edu y Mercedes en ese testimonio tan bonito, empezó a invitar a familias a que se unieran en oración con la Sagrada Familia. Alucinas.
y empezó a convertirse no simplemente en un maestro de cómo hacer utensilios del campo y aperos, sino un maestro de oración para todos los que se acercaban a su taller. San José rezaba con todos los que se le arrimaban. Hasta tal punto que nos cuenta Ana Catalina Emmerich, esto ella en aquella época no lo podía saber porque no era la praxis cristiana, que ellos rezaban de pie, los judíos rezan de pie, y dice que veía rezar de pie a la Sagrada Familia en voz alta. Los judíos suelen rezar en voz alta, rara vez interiormente, y con las manos cruzadas sobre el pecho. Se colocaban así, con las manos cruzadas sobre el pecho, la Sagrada Familia, en voz alta y en pie, e invitaban a otras familias a unirse en oración con ellas. Rezaban juntos, en una misma estancia. Fijaos que la oración mantiene unida a la familia, y hoy día la oración es la mejor evangelización. Típico encuentro de un católico con uno que no lo es. No, porque yo estoy a favor de esto. ¿Ah, sí? No, pues yo estoy en contra de esto porque... Y nos enzarzamos en cada polémica y en cada batalla apologética. Bueno, yo esto lo digo aquí porque sé que me vais a entender, que yo no sé qué provecho sacamos de eso. Más que el otro se quema, tú te quemas y todos quemaos. Chamuscao, incendio forestal. ¿No es mejor que cuando una persona te viene a contarte un problema, está agobiada, no puede más, tú le digas, oye fulanito, ¿quieres que rece por ti? Os sentáis los dos en un sitio, le pones la mano encima y empiezas a rezar en voz alta por la otra persona. ¿Alguna vez habéis estado en Family Night de la delegación de familia o en Luz en la Noche? Cuando acompañas a una persona desde la puerta de la iglesia hasta el altar, no discutes con ella de nada, gracias a Dios, fijaos qué maravilla. Le dices, enciende esta velita y yo voy a hacer una petición contigo delante de Jesús. Le preguntas cómo se llama. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Rubén. Muy bien. Jesús, te pido por Rubén, en voz alta. El otro lo está oyendo. Ayúdale, confórtale, dale paz, dale alegría. ¿Cómo se marcha la otra persona? Rara la que no se le cae una lágrima. Nos damos cuenta que nuestra evangelización pasa por rezar con las personas que tenemos al lado. Vas a una casa donde hay alguien enfermo, esto me ha tocado muchas veces, a lo mejor duda, no sabes si recibir la unción o no, y tú le dices, fulanito, ¿te puedo coger de la mano? Sí. Cuando una persona está en las últimas, cualquier detalle de cariño le agradece infinitamente, y en voz alta empiezas a rezar por él, y en menos de 2 o 3 minutos te dice, Padre, haga usted todo lo que tenga que hacer. Y entonces ya le das la solución. ¿Por qué? Porque la oración derriba murallas. Y la Sagrada Familia evangelizaba rezando. Y San José, nos cuenta Ana Catalina Emmerich, construyó 2 pequeñitas sinagogas en 2 sitios donde estuvo para juntarse con otras familias a rezar, especialmente con familias que estaban frías en la fe. Yo es que voy a llamar a estos amigos míos que están a tope para rezar con ellos. ¡Qué subidón! Está bien, pero quedaban con familias que estaban frías en la fe. Impresionante. Entonces, 1, Jesús comprende mis circunstancias y la Sagrada Familia es maestra de cómo reconciliarse con las circunstancias. 2, la oración y la necesidad de rezar unidos. El testimonio de Edwin Mercedes ayer fue precioso. Y además la oración lo que hace es generar en nosotros un clima espiritual que aunque te caigan 800 bombas alrededor, te da todo igual. Decía San Juan de la Cruz que el cristiano es como un frasco de especias. Ya sabéis, cuando en la cocina tenemos orégano, tomillo y todo este tipo de guarrerías que se le echan a la comida, porque donde se ponga el ketchup, que se quite todo, pero bueno. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Y decía San Juan de la Cruz que el alma de un cristiano que no reza es como el que deja un frasco de especias abierto. ¿Qué es lo que pasa? Que luego vuelves, vas a oler y se le ha ido toda la sustancia.
Entonces, la oración conserva el aroma en el alma. Por eso la necesidad también de este retiro. Siguiente cosa y virtud de la Sagrada Familia. Precariedad. Apenas tenían lo justo para pasar un día. En aquella época no había banco, se vivía del jornal. Tampoco había clase media, gran invento del siglo XX. O eras tremendamente rico o tremendamente pobre. Pensad, por ejemplo, que en Israel sucedía no tanto, pero sí lo que en otras partes del Imperio Romano. Todo el norte de África, desde Egipto hasta Marruecos, en la época del Imperio Romano pertenecía a 4 familias. 4 familias tenían lo que hoy día son países enteros. Y el resto de la gente, nada. O sea, es tremendo. Entonces, la Sagrada Familia vivía con una gran precariedad. Pensad todo lo que Jesús predica en el Evangelio de San Mateo, de a cada día le basta su propio agobio, no te preocupes por el mañana, mira los pájaros del cielo que ni siembran ni recogen y a ninguno de ellos le falta lo necesario, porque esas lecciones las había aprendido Jesús de su madre cuando era un niño. Nos cuenta de nuevo Ana Catalina de Emmerich que muchas veces la Sagrada Familia apenas podía permitirse un poco de fruta para comer. No había carne todos los días. Y algunas veces en los platos la Virgen María picaba y comía fruta. O sea, yo es que la fruta y el pescado, o sea, pues, y a base de ello, muchas veces, fíjate, fruta. Hasta tal punto que nos cuenta también, y esto lo sabemos porque conocemos por restos arqueológicos cómo vivían las familias de la época, que la Sagrada Familia vivía en una casa con 3 estancias. Hoy día en Nazaret puedes visitar solo la parte rupestre, la parte que está excavada en roca, porque a lo largo de la historia lo que era la parte exenta de la casa de la Sagrada Familia, pues a base de que los caballeros cruzados se llevaban piedrecitas una a una de recuerdo, pues no nos queda nada, pero sí que queda la parte excavada en roca. Y visteis ayer cómo vivían los pastorcitos de Fátima, como pequeños hobbits en las casas y las camas y todo. Bueno, pues en el caso de Jesús era peor, porque en aquella época, y nos lo cuenta también Ana Catalina de Emmerich, estiraban una especie de esterillas para dormir y por la mañana recogían esas esterillas. O sea, el concepto de cama ni siquiera existía. Era vivir con una precariedad tremenda. ¿Y a qué lleva esa precariedad? Pues lleva a desarrollar en familia una virtud preciosa que es la virtud de la confianza. Yo confío en ti, Jesús, de que en cada momento me vas a dar aquello que yo necesito y que nunca me va a faltar. Cuenta la beata Ana Catalina, vi a San José afanado en su trabajo de carpintero, muy dolido al final de la jornada, porque no le daban su jornal y no podía llevar nada a casa, donde hacía mucha falta. Pensad San José, su sufrimiento, y no solo sufrimiento, la humillación de saber que en tu familia necesitan algo y tú, aunque estás el día entero trabajando, no se lo puedes procurar a tu familia. ¿Nos suena esa película? ¿Nos suena la historia de la incertidumbre? De no sé dónde voy a trabajar en septiembre, no sé si me van a dar un trabajo, una plaza o cualquier cosa, tener que estar echando cuentas, haciendo malabares. Pensad la otra humillación de San José, cuando bajan a Belén y la Virgen María está a punto de dar a luz, bajan a la casa de San José y sin embargo en la casa de San José no los recibe nadie, a pesar de que en Belén vivía su familia. A San José, al pobrecito, se le tenía que caer la cara de vergüenza. Y pensad con qué humildad San José se presenta muchas veces delante de María y le dice: María, no tengo nada. ¿Y la cara de María humillaría alguna vez a San José? María le diría: tranquilo, José, tranquilo, que de esta salimos. Siguiente, persecución.
llámalo persecución, llámalo bullying. Hay un dato muy curioso. Sobre esto predicó también don Santiago Arellano en uno de los últimos JRCs, en la Capelina, y es por qué San José no llegó a conocer la vida pública de Jesús. Sabemos que para las bodas de Caná él ya había muerto. Y nos cuenta Ana Catalina que San José sufría horriblemente por el bullying que le hacían a Jesús. Jesús tenía como dos partes, o tuvo como dos partes en su vida. Cuando era niño, la Virgen María era la envidia de Nazaret, porque todas las mamás querían tener un niño tan apañado como Jesús. Y de hecho, nos cuenta que cuando los niños de las otras familias se portaban bien, siempre decían, ya podía ser como Jesús. Pero las cosas cambiaron cuando Jesús tuvo unos 20 años y empezó a rodearse de gente a la cual enseñaba, instruía en Nazaret. Entonces el bullying que se desató contra él por parte de los fariseos que vivían allí y por parte de toda la población local era increíble. Y San José sufría horriblemente por todo lo que iban diciendo de su hijo. Hasta tal punto que nos dice Ana Catalina Emery que San José quería tanto a Jesús que Dios le concedió como premio no ver la pasión de Jesús. San José era muy joven, podría haber visto la pasión de Jesús. Y Dios le concedió como premio morir antes porque no hubiera soportado ver sufrir a Jesús como le vio sufrir la Virgen María. Por todas las persecuciones que se desataban contra su hijo y que a San José le partían el corazón. Cada vez que escuchaba que el hijo del carpintero quería saberlo todo, cada vez que empezaban a criticarle, hasta tal punto que cuentan a Catalina Emmerich que las penas de San José eran mayores por lo que decían de su hijo que las que ha visto en muchos mártires. Increíble. San José nos enseña a llevar la cruz. Siguiente punto, quedan ya solo dos, no os preocupéis, y me callo. Trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es la forma normal que yo tengo de santificarme y de unirme al Señor. Pensad que tantas veces pensamos que en la vida necesitamos un break, un descanso, y tendemos a oponer vida de trabajo con vida de oración. Y esto hace que ni tengamos a veces mucho tiempo de oración y que el trabajo nos queme enormemente. Pues no, porque San José nos enseña a cómo tenemos que trabajar sin olvidar a Dios. Y el trabajo es el medio a través del cual yo me uno a Dios. O sea, ese concepto de, bueno, vengo a la oración que voy a recargar pilas porque luego ya después estoy todo el día trabajando. No, el trabajo no es donde se te gastan las pilas. El trabajo es donde tú recargas pilas. O sea, yo predicando, que es mi trabajo, recargo pilas, no las gasto. ¿Por qué? Porque el trabajo no mitiga tu unión con Cristo, sino que la hace más fuerte. Porque es algo querido por Dios. Entonces, nos enseña la Sagrada Familia a cómo vivir en un clima constante de ofrecimiento. La mayoría de vosotros, familias que estáis aquí, comenzáis el día diciendo, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones, y consagrando a Dios vuestro trabajo. Bueno, pues ese es el trabajo que Dios quiere, que todo el día sea una plegaria de alabanza a Dios. Este año estuve en Tortosa, en el Festival Praise, y allí en Tortosa, en la iglesia donde estuvimos rezando, hay unas imágenes que a mí me encantan, porque aparece una escena pintada en los años 50, donde aparece la Sagrada Familia y San José y Jesús en el taller, pero aparecen en el taller con las manos así, abiertas, en posición de oración y elevadas al cielo, como queriendo decir, en mi trabajo yo me santifico porque en mi trabajo yo rezo. Está claro lo que era San José, tecnón. Tecnón en griego es no solo carpintero, sino que de ahí viene la palabra española técnica, manitas. Y con la madera en aquella época se hacía absolutamente todo. ¿Pero tenéis curiosidad por ver en lo que trabajaba la Virgen María? ¿Queréis? Esto nos lo cuenta Ana Catalina Emmerich, la beata, os lo leo, Dice, María había trabajado para los vecinos de Nazaret en toda clase de labores femeninas de punto, trenzado, ganchillo
y otras. No sé qué diferencia hay entre una cosa y otra, yo creo que esto de coser, ¿no? Dice, pero no quería trabajar en cosas superfluas y de lujo, sino solo en cosas necesarias y vestiduras litúrgicas. Las mujeres que le traían trabajo por vanidad o porque pretendían seguir la moda, María las devolvía el trabajo, aunque necesitara de aquellos ingresos. El clima cristiano de la Sagrada Familia llegaba absolutamente a todos los rincones, también los de su trabajo. Tremenda esta frase, ¿eh? Finalmente, comunidad. Porque hemos visto a la Sagrada Familia asociarse con otras familias. Todos los años subían a Jerusalén en peregrinación, pero lo hacían con otras familias. O sea, la Virgen Familia, la Sagrada Familia, siempre buscaba otras familias con las cuales poder estar, compartir y vivir su fe. Las vacaciones de la Sagrada Familia eran vacaciones con otras familias cristianas. No existía el concepto de vacaciones. Solo dejabas de trabajar para peregrinar a Fátima, a Jerusalén. Y entonces a Jerusalén ibas, como a Fátima, con otras familias cristianas. Las vacaciones de la Sagrada Familia eran lo mismo que estáis haciendo vosotros aquí, ahora. Alucinante. Alucinante. Se asociaban con otras familias. Es más, buscaban asociarse con otras familias. ¿Por qué? Porque el demonio, cuando quiere enfriar un corazón, lo primero que hace es hacer un cortafuegos. Como los bomberos cuando quieren apagar un incendio. Pues cuando el demonio quiere apagar el incendio del amor de Dios en el alma, un cortafuegos. Ay, a Fátima. Ahora, sí, ¿qué somos? 200 y pico. Uf, qué angustia. Mira, pues yo qué sé, nos vamos. Casa rural y sin salir de España. Pues si Dios está en todos lados. Al fin y al cabo, mira, ¿no? Pues venga. Sí, si me dijeron en el trabajo, estos amigos míos y tal y cual. Bueno, y vamos a misa todos los días. No, en ese pueblo no hay misa todos los días. Bueno, pues ya el domingo, sí, un poco. Y ya. Tremendo. Asociarte con otros. Es decir, compartir la fe con otros. Ten un grupo, busca un grupo, no vivas la fe aislado. Tanto estamos aprendiendo y tanto nos está ayudando ver cómo los grupos nos unimos. Por eso el demonio, cuando quiere cargarse algo, se carga tu grupo, tranquilo. Como sabe que tu fe no se la va a cargar, porque gracias a Dios la tienes bastante fuerte, pues lo que va a hacer es cargarse tu grupo. Que como surgen siempre muchas rencillas, muchas tontunas y historias, pues eso sí que es fácil cargárselo. Entonces, vamos, y me callo ya, a meditar todas estas virtudes de la Sagrada Familia, las virtudes domésticas, y vamos a pedirle al Señor, yo ya me callo para que recéis, Me encantaría deciros con quién se juntaba la Sagrada Familia y todas estas cosas en plan salsa rosa, pero para eso podéis leer a Ana Catalina Emmerich, han publicado La vida oculta de Jesús. Es una lectura sumamente recomendable para el tiempo de Adviento, para el tiempo de Adviento y para prepararos a la Navidad, ver cómo vivía la Sagrada Familia en Nazaret. Yo siempre para Adviento me suelo coger algo así, pero bueno, ahí os lo dejo. Lo importante ahora, que estemos delante del Señor, que repasemos todas las lecciones que la vida oculta de la Sagrada Familia nos quiere dar. ¿Y por qué aquí en Fátima? Porque la vida de la Sagrada Familia oculta es la misma vida oculta de todos los santuarios marianos y, como hemos empezado, de todos los vivientes. La imagen más impresionante de la Sagrada Familia que tenemos es a Jacinta y a Francisco, que están aquí viéndonos, el entorno que ayer visitamos y los lugares santos que estamos pisando.